Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Ética para Pregar. Para iniciar a hablar de corrupción, quiero compartir una cita bíblica que dice: el que siempre quiere tener más, hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. Proverbios 15:27. Si bien la escritura más antigua en la historia de la religión cristiana habla sobre la corrupción, no debemos extrañarnos hoy en día por los actos que cometemos los seres humanos en aras de sacar provecho de un bien propio. Si este ha sido una enfermedad de tiempos de inicio de la civilización, que se ha ido alimentando de la codicia y la ambición del dinero en grandes cantidades y en poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. El significado de la palabra corrupción, según la Real Academia Española, dice: en las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. No es fácil identificar si la corrupción tiene límites, a quienes va a contaminar. Lo que sí es claro es que no tiene fronteras, no mira estratos ni clases sociales. Es como un virus que se propaga por falta de vacíos jurídicos de los estados, sin importar el tipo de gobierno, tocando sus instituciones y junto con ellas a sus honorables funcionarios en cualquiera de sus ramas, dejando de un lado sus políticas sociales. Al igual sucede en el sector privado, cuando se contamina, la gran diferencia es que en este no hay políticas sociales y son netamente comerciales, pero en ambas se busca un reconocimiento a título personal. Para tener clara la idea del concepto, analizaremos dos artículos del libro Ética y Corrupción. El primer artículo es Descripción del fenómeno de la corrupción, por José Antonio Zarzalejos, licenciado en Derecho y periodista, donde dice que la corrupción ha existido siempre, y en cualquier régimen y en cualquier lugar, dado que el hombre no es angélico, y cualquier sociedad ha tenido que preservarse de los elementos antisociales. Hace esta disertación una precisión metodológica, el término corrupción, a dos conceptos distintos aunque convergentes. De un lado, entonces hace referencia a la malversación de fondos públicos en provecho propio o ajeno o los delitos conexos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, etc., efectuados al amparo de las relaciones del poder. Del otro lado está la apropiación indebida de recursos privados en las sociedades anónimas mediante grandes operaciones de ingeniería financiera que aprovechan la insuficiencia de los controles y los vacíos jurídicos de una legislación insuficientemente adaptada a la complejidad de las modernas relaciones económicas. El segundo artículo, entonces, dice la corrupción en las instituciones y la sociedad civil, por Gregorio Peces Barba. Fue un político, jurista y catedrático español de la filosofía del derecho. Según el autor, en una publicación de la Universidad de Deusto, Corrupción y ética, la corrupción existe, a mi juicio, cuando participan personas u órganos de las instituciones públicas, es decir, que la corrupción, desde este punto de vista de la reflexión filosófico-jurídica, tiene siempre una dimensión política y supone un reflejo de peso creciente, que en todos los países tiene la regulación y el control
control de los mercados y la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico. Relaciona 5 conclusiones de partidas. En primer lugar, la corrupción no es exclusiva de ningún sistema político ni de ninguna ideología política, sino que aparece generalizada y abarcando a cualquier sistema político y a cualquier ideología en este momento. En segundo lugar, tiene rasgos diferentes en las democracias y en los países subdesarrollados y en las dictaduras o regímenes totalitarios. La tercera apreciación es: en las democracias normalmente la corrupción se produce en una acción comunicada con beneficios para ambas partes, en las instituciones y en la sociedad civil. La iniciativa puede partir de cualquiera de las dos partes de la relación. La cuarta conclusión: en los países subdesarrollados, ya sea en régimen de dictadura, lo cual es lo más habitual, o de democracia precaria, la corrupción se produce fundamentalmente desde las instituciones y se perjudica fundamentalmente a sectores de la sociedad civil. Y por último, en las dictaduras o sistemas totalitarios con economías más desarrolladas, como el que fueron países comunistas del este de Europa, la corrupción se produce en el ámbito institucional o del partido único, en sus jefes o en su nomenclatura o burocracia partidista. Y en estos son sus beneficiarios principales, aunque también a veces pueden participar sectores de la sociedad civil. Posibles causas de la corrupción. Entonces tenemos el histórico cultural. Países recién independizados, geográficos debido a las grandes extensiones territoriales y la deficiente comunicación entre los gobiernos locales y nacionales. Los políticos, cuando existe manipulación de los medios de comunicación que impiden que las denuncias se hagan públicas, favoreciendo a los gobiernos. Los sociodemográficos, según el género, existe una percepción diferente de los actos y su significado. La educación a nivel de escuelas, a mayor grado de estudios, es menos la posibilidad de que se presente por actos antiéticos. Y menor nivel se carece de conocimiento para juzgar los actos y los actores. La tradición jurídica y sus vacíos, la religión, el modelo colonizador y la fragmentación étnica y cultural, en donde se tiene más convicción a los ideales que son infundados. La corrupción en nuestro contexto nacional. Desafortunadamente, en nuestro país es frecuente escuchar en los medios de comunicación local y nacional de gran influencia casos continuos de corrupción, tanto en el sector público y privado, afectando la economía del país y la imagen del mismo Estado, con sus administradores y usuarios. Casos como Agroingreso Seguro, Transmilenio, Interbolsa, Salucop, Reficar, Dirección Nacional de Estupefacientes, Fidupetrol, Odebrecht, el Guavio, ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, los Juegos Nacionales en Ibagué, desfalco del programa de alimentación escolar, los falsos positivos, los carteles comerciales, la financiación de las campañas políticas, evasión de impuestos, el cabildeo, entre muchos más, de tantos que ocurre en el país del Sagrado Corazón, donde todo esto afecta a un pueblo en sus 4 pilares: lo político, lo social, lo económico y lo ambiental, influyendo de una forma negativa en la democracia, la riqueza, la creencia en los líderes o administradores y la degradación de los recursos naturales. Pero hay una salvedad, que hablamos todo de corrupción, pero también hay herramientas para combatir esa corrupción, que es la anticorrupción. En ocasiones se llega a pensar que todo está perdido,
pero hay quienes, en base a sus principios morales y resaltando el valor de la honestidad, proyectando esa imagen heroica o de representante electo por una democracia, buscando el mejoramiento continuo de sus coterráneos, hacen la ofensiva contra todos aquellos que piensan diferente, y es aquí donde aparece la acción en contra de todo este entramado del malversado económico. La anticorrupción es un mecanismo de defensa para quienes quieran atentar en contra de los intereses generales del Estado y en las organizaciones públicas, como privadas, dotando de recursos físicos, económicos, humanos y técnicos para evitar los detrimentos y riquezas de las mismas, junto con el abuso de poder que éste conlleva, teniendo en cuenta que históricamente este flagelo ha sido combatido arduamente, pero que tiene sus ramificaciones dentro de las mismas instituciones, haciendo más difícil su actuar resguardados en las excusas jurídicas que el sistema legislativo y administrativo les brinda, para lo cual se crearon el Estatuto de Anticorrupción Administrativa, la Ley 190 de 1995 y el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011. Muchas gracias a ustedes por su atención.